Hoy nos vamos a sumergir en una de las rivalidades más fascinantes de la historia, el choque de dos mundos que no solo definió a la antigua Grecia, sino el futuro de Occidente. Estamos hablando, claro, de Atenas contra Esparta. Y la pregunta es simple pero potente. ¿Qué es más poderoso? ¿Un imperio construido con ideas o uno forjado a punta de lanza? Y todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? ¿Democracia o disciplina? Es el corazón de su rivalidad. ¿Qué termina pesando más? ¿El poder del debate entre ciudadanos o la fuerza de un ejército entrenado bajo la disciplina más estricta que podamos imaginar? Esta frase lo resume todo a la perfección. Atenas, el gran faro de la filosofía y el pensamiento, y Esparta, la fortaleza militar por excelencia, eran dos visiones del mundo completamente opuestas y estaban destinadas a chocar. Así que, sin más, empecemos a conocer a estos dos gigantes. Ok, para entender por qué fueron rivales, primero tenemos que entender quiénes eran, qué significaba ser ateniense y qué significaba ser espartano. Vamos a verlo. Geográficamente estaban muy cerca, pero en espíritu eran mundos aparte. Miren, Atenas era una potencia naval, ubicada en la costa de Ática, y su momento de máximo esplendor fue en el siglo V a.C. Mientras tanto, tierra adentro en la península del Peloponeso estaba la antigua Esparta, una potencia terrestre que ya era una fuerza temible desde hacía siglos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en cómo estas diferencias de lugar y de tiempo crearon sociedades radicalmente opuestas. Y cuando digo opuestas, me refiero a todo, desde su gobierno hasta sus valores más profundos. A ver, en lo político, eran como el día y la noche. Atenas, ni más ni menos, inventó la democracia. El poder lo tenía la eclesía, la asamblea del pueblo. En cambio, Esparta era una oligarquía, o sea, un gobierno de pocos. Tenían no uno, sino dos reyes, lo que se conoce como diarquía, un consejo de ancianos llamado Jerusía y 5 magistrados, los éforos, que básicamente vigilaban a todo el mundo. Su asamblea, la apella, ¿podía debatir? Para nada. Solo votaba sí o no. Imagínense el contraste. Y esta es la pura esencia de Atenas. La política no era un trabajo, era una obligación, un deber de cada ciudadano que nació justo ahí, en el ágora, la plaza pública. Fue en ese espacio, a través del debate y de convencer a otros, donde nació este concepto de democracia que, con sus cambios, ha llegado hasta hoy. Las estructuras sociales también eran un reflejo clarísimo de sus valores. Arriba de todo, claro, estaban los ciudadanos. Pero la diferencia clave estaba en la base de la pirámide. Mientras que los esclavos en Atenas eran propiedad privada de una persona, los zilotas de Esparta pertenecían al Estado. Y ojo, eran una población enorme y sometida. Y el miedo constante a que se rebelaran fue lo que moldeó por completo a la sociedad militar espartana. La educación nos muestra qué tipo de ciudadano querían crear. Atenas buscaba formar mentes brillantes, gente preparada para la política y la vida pública. Esparta, en cambio, con su brutal sistema agojue, buscaba forjar cuerpos indestructibles para su ejército. Desde los 7 años, a un niño espartano se lo arrancaba de su familia para entrenarlo en la obediencia ciega, la resistencia al dolor y el combate. Así crearon a los soldados más temidos del mundo antiguo. Y aquí viene una de las grandes paradojas. En la Atenas democrática, las mujeres vivían confinadas en sus casas, sin educación ni derechos. Pero en la rígida y militar Esparta, las mujeres recibían educación, entrenaban su cuerpo y tenían una libertad económica sorprendente. El objetivo final era el mismo que el de toda Esparta: dar al Estado guerreros fuertes y sanos. Pero a pesar de todo lo que los separaba, hubo un momento en que estos rivales eternos tuvieron que dejar sus diferencias de lado. Una amenaza gigantesca venía del este y ponía en peligro su propia existencia. Esta cronología es muy reveladora. Primero, lucharon juntos en las guerras médicas para sobrevivir a la invasión del poderoso imperio persa. Lo irónico es que, muy poco después, se enzarzaron en la guerra del Peloponeso, una lucha autodestructiva de griegos contra griegos. Durante las guerras médicas, la lanza espartana y la flota ateniense pelearon codo a codo para expulsar a los persas. Y contra todo pronóstico, Grecia ganó.
Pero esta victoria trajo una consecuencia totalmente inesperada. Atenas, gracias al poder de su armada, se convirtió en la gran potencia del mar Egeo. Y esto lo iba a cambiar todo. Y así fue como los viejos aliados se convirtieron en enemigos mortales. La paz, como se imaginan, no duró mucho. El resentimiento, la envidia y el miedo prepararon el terreno para el conflicto más devastador de su historia. A Atenas, el poder que obtuvo contra Persia como que se le subió a la cabeza. Creó algo llamado la Liga de Delos, que empezó como una alianza, pero rápido se convirtió en un imperio que le cobraba tributos a todos sus miembros. Como respuesta, una Esparta temerosa y recelosa formó su propia alianza, la Liga del Peloponeso. Con Grecia dividida en dos bandos, la guerra era simplemente cuestión de tiempo. Las consecuencias fueron catastróficas, un desastre para todos. Después de casi 30 años de guerra, Atenas cayó derrotada, y su famoso siglo de oro llegó a su fin. Pero, ¿se puede decir que Esparta ganó? En realidad no. Toda Grecia quedó exhausta, empobrecida y fracturada. Estaban débiles, muy vulnerables. Y claro, alguien iba a aprovechar esa debilidad. Mientras las ciudades griegas se habían desangrado entre ellas, un nuevo poder estaba creciendo en el norte, en Macedonia. Y un joven rey llamado Alejandro Magno vio en esa Grecia dividida la oportunidad perfecta para su conquista. Pero a pesar de que se destruyeron mutuamente, sus ideas sobrevivieron. El eco de Atenas y el eco de Esparta resuenan hasta el día de hoy y siguen moldeando nuestras sociedades de formas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. De Atenas nos quedó la democracia, la filosofía, el teatro. De Esparta, el patriotismo, el valor por la disciplina física y el laconismo. ¿Qué es esa famosa habilidad que tenían para hablar poco pero decir mucho? Son dos herencias totalmente opuestas que de alguna manera sigan peleando por dominar en nuestro mundo. Y con esto llegamos a la pregunta final. En nuestro mundo, hoy, ¿qué resuena con más fuerza? ¿Las ideas que nacieron en la plaza de Atenas o la disciplina que se forjó en los campos de entrenamiento de Esparta? La respuesta, quizás, es la que define nuestro propio tiempo.